Amics, amigues de Ràdio Sant Hilari, encantada de tornar aquí a ser amb vosaltres. Encantada també d'estar amb els seguidors de Facebook i els seguidors de YouTube. Molt bon dia a tots. Jo sóc la Neus Montfort Antolín, això és Ràdio Sant Hilari, el programa és el teu moment. Soc sociòloga i coach i estic aquí per, explicar tot el que sé, per ajudar-vos a passar aquests moments complicats el millor que puguem i amb quantes més eines millor. Esto es Radio Sant Hilari, yo soy Neus Montfort, bienvenidos a todos. Soy socióloga, soy coach y estoy aquí para compartir con vosotros las herramientas que conozco, las técnicas, las estrategias, todo lo que conozco para que podamos cada día vivir mejor, cada día tener más herramientas para seguir adelante. Hoy en el programa que os voy a explicar cómo ser más sabio. Bueno, esto de ser más sabio seguramente suena raro. Lo que sí voy a explicar es cómo pensar mejor, cómo tomar mejores decisiones. En estos momentos nos hace falta tomar muchas decisiones difíciles y decisiones cuanto más rápidas mejor. Entonces, esto es una habilidad que nos enseña en los colegios y es una habilidad que es totalmente imprescindible. Por lo tanto, aquí me tenéis a mí intentando compartir lo que sé, lo que pueda en este rato, porque no quiero que los programas se hagan muy largos. Entonces, esto son aptitudes internas, el saber tomar decisiones, y las aptitudes internas, como todas las demás que os he ido explicando, cuando mejoramos una aptitud, mejora todos los aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, aprender maneras de pensar mejor es una herramienta muy necesaria. Y antes de compartiros estas herramientas, os voy a explicar cómo funcionamos los seres humanos, porque este funcionamiento de los seres humanos nos crea unos sesgos que tenemos que ser conscientes de que los tenemos y así pensaremos mejor. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de estos sesgos? Es que es fantástico que hagamos cantidad de funciones de manera automática, como por ejemplo el latido del corazón que distribuye toda la sangre, o por ejemplo hacer la digestión sin que nosotros estemos ordenando que digiera. Esto es fantástico por un lado, pero por otro lado hay muchas otras decisiones que también las tomamos de forma automática y que convendría que reflexionáramos un poco y las pasáramos por el filtro de darnos cuenta y de analizarlas y de cuestionarlas. Entonces, por ejemplo, una de estas maneras de funcionar que tenemos y que nos produce un sesgo, nos producen desviaciones, nos produce que no veamos la realidad tal como es, pues son, por ejemplo, los miedos que tenemos. Y estos miedos los tenemos de fábrica. Es una programación que viene de la época en la que éramos cazadores-recolectores, que sentir miedo era lo que nos salvaba la vida, y por eso de aquella época, una época larguísima en la historia de la humanidad, más del 80% de la historia de la humanidad ha estado con el hombre cazador-recolector. Entonces, este instinto de supervivencia para salvar la vida, de estar observando todos los peligros, pues esto es algo que nos hace saltar impulsivamente
y que hace que a veces nos reflexionemos y que nos digan tenemos que contar hasta 10 o tener la cabeza un poquito más fría y no calentarnos la cabeza tan rápidamente, ¿vale? Otra forma, otra cosa que funciona muy de forma automática son como las marcas que nos han dejado nuestras experiencias, nuestra educación, la cultura en la que vivimos, las noticias que seguimos. Y si no nos cuestionamos todo esto, si no nos cuestionamos que toda esta información que nos está entrando, que nos ha entrado, nos lleva a reaccionar de determinada manera, a tener unas creencias determinadas y que experimentemos la vida de manera diferente según en el entorno en el que nos hemos criado o en el entorno en el que estamos viviendo ahora, pues hace que empecemos con una enorme desventaja a querer pensar mejor. Y pensar mejor, como os he dicho, es una cualidad, una habilidad que es muy importante tener en estos tiempos, los que necesitamos ser creativos, necesitamos encontrar soluciones rápidas sin estarnos angustiando durante mucho tiempo. Entenderéis fácilmente que no es lo mismo haber crecido en un ambiente o estar ahora en un ambiente de extrema pobreza que en un ambiente de extrema riqueza. Esto hace que las personas pensemos diferente, veamos el mundo de manera diferente. ¿Qué es otra cosa del funcionamiento nuestro, que nos viene de fábrica? Y es, pues, por ejemplo, lo que llamamos la bioquímica. Ahora sabemos que nuestro corazón y nuestro cerebro ya lo sabíamos hace muchísimo tiempo, pero además ahora se ha descubierto que también nuestro corazón ordena la generación de bioquímicos, aparte de los que también podemos ingerir de fuera. Todos sabemos los efectos que tiene, por ejemplo, la heroína en un adicto a la heroína, o los efectos que tiene el alcohol en un alcohólico. Entonces estos son químicos que nos vienen de fuera, pero también nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestro corazón ordena la segregación de productos químicos. Químicos, por ejemplo, como la endorfina, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, nos impactan. Y cuando nuestra sangre los distribuye por todo el cuerpo y llega a las células, para el cerebro esta es una señal de que todo nos va bien. Pero a veces también por el estrés, parece que ahora ir estresado suma y da más categoría, pues el estrés nos está haciendo mucho daño cuando este es exagerado, y entonces generamos cortisol y eso también nos impacta, pero nos impacta negativamente porque el cerebro recibe la señal de que vamos mal. Y evidentemente las decisiones cuando sentimos que vamos bien no son las mismas que cuando sentimos que vamos mal. Entonces, bueno, sabiendo ya todas estas cosas que nos impactan, ¿cuáles son la mentalidad, la actitud, los hábitos que nos ayudarían a pensar mejor? Sabiendo todo esto y no saliendo ya a la cancha con estos sesgos, con estas desviaciones que nos produce nuestra manera de funcionar, que por un lado, como os he dicho, nos da ventajas, pero por otro lado produce estos sesgos y los podemos solucionar si somos conscientes de ellos. Entonces, ¿cuál es la mentalidad, la actitud, los hábitos que nos ayudarán? Pues cuestionarlo todo y ampliar nuestra mirada. Y investigar, o sea, observar tanto nuestras ideas y nuestras creencias como las de otras personas de otros colectivos y ver cuáles nos están apoyando para sentir bien y cuáles nos representan una mochila que nos frena y nos hace sentir mal. Y aquí no estamos hablando de
términos éticos y morales. Lo que nos han dicho toda la vida, esto es pecado, esto es bueno, esto es justo, esto es injusto. No estamos hablando de esa moralidad o de esa ética. Estamos hablando, o estoy hablando, de qué creencias, qué pensamientos, qué métodos, qué maneras de estar en el mundo me están ayudando para yo sentirme bien y para ir adelante, y qué ideas, qué creencias me están frenando y me están haciendo sentir muy mal. Y por eso digo que son una mochila, y por eso también lo calificamos de buenos o de malos, de positivos o de negativos, pero en realidad todos son perfectos, dependiendo de que a la persona la hagan crecer, la hagan madurar, la hagan ser sensata, la hagan avanzar hacia donde quiere en cuanto al crecimiento personal, laboral, espiritual, el crecimiento positivo que quiera. ¿Ok? Entonces, la actitud que va bien es dejar de dar poder, dejar de enfocarnos, dejar de pensar y de darle vueltas todo el día a las historias que nos estamos contando, que son negativas o que nos han dicho, y por la situación que estamos pasando, pues pensamos que no somos suficientes, que no somos buenos, que estamos solos, que no tenemos trabajo, que no nos aceptan, que algo me falta, que no soy suficientemente buena. Una cantidad de cosas que nos están hundiendo. Pues el primer paso es soltar todo eso es mentira, toda esa sentirte pequeño es lo que parece que nos están queriendo hacer sentirnos pequeños, pero cuestionártelo todo. No es verdad que no sirvas, no es verdad que no puedas. Tú has podido hacer cantidad de cosas a lo largo de tu vida, lo has demostrado. Si has podido hacer unas cosas, puedes ahora también hacer otras. No han mermado tus cualidades, no han mermado tus habilidades, más bien al contrario, a lo largo de la vida has ido aprendiendo y escogiendo y filtrando lo que te sirve y lo que no te sirve. Entonces, la mentalidad que de verdad nos ayuda, la mentalidad de cuestionarnos todo, y sobre todo cuestionarnos también nuestras ideas, nuestras creencias, que son unos condicionantes muy, 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 muy importantes que nos frenan muchísimo. ¿Y qué pasa? Pues que aprenderse, a pensar se aprende, a pensar bien se aprende. Y ese pensar bien, que se traduce en tomar decisiones acertadas cada momento según la experiencia que tengo, según lo que sé, según las herramientas y según mis circunstancias actuales, pues ese saber hacer, nadie nace ya sabiéndolo. Y como cualquier otra aptitud, se requiere que queramos aprenderla, que seamos constantes aplicándola y que tengamos también disciplina aplicándola. Entonces yo hoy, hecha esta introducción, os voy a explicar algunas herramientas que si las aplicáis vais a pensar muchísimo mejor, y este pensar mejor es también ser más conscientes, conocernos a nosotros mismos. Y como en ese autoconocimiento la verdad es que hay mucho trabajo, porque es fácil de decirlo, pero se lleva toda una vida ir aprendiéndolo, ir haciéndolo, pues voy a empezar por daros una herramienta para simplificar. Sabéis que ahora hay teorías, la teoría del minimalismo, por ejemplo, que menos es más, y una teoría, la primera que os quiero explicar, es la ley de Pareto, la ley del 80-20, y esta ley nos dice que cuando tengamos que escoger, por ejemplo, ahora que vamos tan llenísimos de actividades, o hay gente que se queda apalancada en su casa porque no tiene ganas de hacer nada y no hace nada, o hay otras personas que estamos todo el día estresados de tantas cosas que queremos hacer. Por una parte está bien porque somos personas muy dinámicas y activas y con mucha energía,
Pero por otro lado hay que saber dosificar el estrés pues, y saber escoger. Ahora, por ejemplo, que estamos intoxicados con tanta información, pues esta regla del 20-80, del 80-20 nos dice que un 20% de nuestros esfuerzos, un 20% de nuestro trabajo, un 20% solamente de toda la información, por ejemplo, que tragamos, es la que nos da el 80% de resultados. Por lo tanto, se trata de enfocarnos en aquel 20% de cosas que nos van a seguir dando energía, dando fuerza y nos van a producir salud y bienestar. Y las otras 80% que son porquería, que son entretenimientos, que son distracciones, pues estas descartarlas. Si a mí, por ejemplo, lo que me agobia es pensar que no tengo tiempo. Y esto se aplica también a cualquier otra selección que yo tenga que hacer, ¿vale? Se dice que las personas que van consiguiendo cosas son las personas que tienen una caja de herramientas muy grande, muy variada, para muchas disciplinas, para muchos casos diferentes, y que cada situación escogen la herramienta de todas las que tienen, la que mejor, más adecuada les parece, según lo que la situación requiere. Por ejemplo, pues esto de la ley de Pareto 80-20 es una de las herramientas que nos ayuda a decidir mejor, que nos ayuda a pensar mejor también, ¿vale? Entonces, hay un señor, un psicólogo estadounidense, que refleja la importancia de saber escoger entre la gran cantidad de cosas que tenemos, saber escoger la apropiada. Y también este señor nos habla de la importancia de tener múltiples modelos mentales para escoger en cada momento el más adecuado, porque no todos los modelos sirven para todo. Entonces, este señor Abraham Maslow, que es el que hizo la pirámide de las necesidades, que seguro que conocéis, este señor nos dice, si la única herramienta que tuviéramos fuera un martillo, utilizaríamos el martillo para todo, ¿vale? Todo nos parecería un clavo, utilizaríamos el martillo para todo, y evidentemente el martillo no sirve para todo, ¿no? Y hay cosas que con un martillo las podríamos machacar y estropear. Entonces, bueno, pues lo importante es tener diferentes herramientas, y eso es lo que yo estoy haciendo en este programa. Explicaros múltiples perspectivas y múltiples herramientas y teorías, ¿vale? Y esto aplicarlo también a cómo ver las situaciones, no ver las situaciones solamente desde mi punto de vista, sino ver, a ver, qué piensan los demás en 360 grados, de una manera global, ¿vale? Se dice que es bueno ver en diferentes perspectivas, y también se dice que la esencia de la estupidez es tener una única perspectiva y agarrarse a ella y no querer moverse de ahí, ¿eh? Entonces, esto es un modelo, una herramienta, y ahora os voy a explicar otra herramienta. A esta herramienta se le llama pensamiento inverso. Hay que tener... a ver, está fallando aquí una cosa, ¿vale? Ya está, vale. Entonces, el pensamiento inverso es darle la vuelta a las ideas para poder verlo de una perspectiva diferente. Por ejemplo, cuando un negocio, por ejemplo, ahora mismo hay muchos negocios que están teniendo problemas, y la pregunta que se hacen, ¿cómo podría yo tener más ventas? Es que no estoy vendiendo, ¿cómo puedo tener más ventas? Pues esa sería la pregunta principal, la que normalmente nos lo hacemos. Pero el pensamiento inverso, y el que a veces también nos da respuestas importantes, es ¿qué tendría que hacer yo para no vender? ¿Vale? ¿Qué tendría que hacer yo para cerrar la tienda? Y entonces... por ejemplo, si te dices, pues mira, vender productos de baja calidad tendría que hacer, y así no me vendría la gente, o no tener iluminado y que no se vea mi tienda, o tener unos trabajadores que dan mal servicio, ¿eh? Eso sería fácil pensarlo
para que la gente no viniera, para que cada vez viniera menos gente. Pues entonces lo que hacemos es lo contrario de eso que nos ha salido. Iluminar bien la tienda, tener productos de mucha calidad, dar un servicio cada vez mejor. ¿Ok? Bueno, otra herramienta para pensar es el pensamiento de segundo orden. Y cuando yo me enteré, pues me hizo mucha gracia una anécdota que os voy a contar. El pensamiento de primer orden es la decisión que yo tomaría, la decisión que quiero tomar. Y el pensamiento de segundo orden sería pensar en las consecuencias de esa primera decisión. Y os voy a explicar, por ejemplo, que cuando los ingleses estaban en la India, se dice que en la India hay muchas serpientes cobra. Y luego la verdad es que yo he visto vídeos donde se están haciendo ceremonias y por allí corre alguna cobra. Y a mí eso me espanta y me dice, bueno, pues será verdad que allí en la India, yo no he estado nunca, pues hay muchas cobras, ¿no? Bueno, pues ¿qué hizo el gobierno inglés de la India? Pues les propuso a los hindúes que les trajeran cobras muertas y les darían un incentivo. Y así pensaron que terminarían con las cobras. Pero ¿qué pasó? Pues los hindúes empezaron a poner granjas de cobras para poder llevar muchas serpientes muertas a los ingleses y cobrar el incentivo, pero así no se terminó con la abundancia de cobras. Así lo que se hizo es, más bien, se incentivó para que hubieran más. Entonces, claro, la manera de pensar bien es no caer en el error de quedarse solo con la primera idea, sino mirar qué consecuencias va a tener esa idea, pensar eso que os estoy diciendo, mirar en 360 grados, mirar más allá, mirar qué piensan los demás, pensar en las consecuencias de esa primera idea y así nos evitaría muchos problemas. Hay muchas teorías que nos ayudan a pensar mejor. Os he hablado muchísimas veces de salirse de la caja, de los 6 sombreros de Bono, que activan la creatividad. Pero hoy os estoy presentando una serie de modelos que son menos conocidos y por eso los presento hoy, ¿vale? Otra teoría es la teoría de las limitaciones. En cada proceso, sea de pensamiento, sea de fabricación, sea de encuentro que habrá amigos, de lo que sea, hay una limitación, hay lo que se llama un eslabón más débil. En una cadena, el eslabón más débil, ¿cuál es? Es el que se rompe. Pues este modelo de pensamiento nos dice que lo que tenemos que hacer es pensar un plan pensando en ese eslabón más débil, en esa limitación, en esa restricción, la parte más débil que hay en el proceso que nosotros queramos o estemos realizando. ¿Okay? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más os podría explicar? Bueno, está lo que le llaman dentro del crecimiento personal. Para el crecimiento personal hay 2 técnicas que son interesantes y esas técnicas pues son, por ejemplo, nos habla de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Todos los seres vivos hacemos homeostasis. Es como el sistema operativo de los seres vivos y este sistema operativo está programado para que ahorremos energía, evitemos el dolor y busquemos el placer. Entonces se coge esta teoría y se aprovecha para tomarlo como un modelo para pensar mejor. ¿Por qué? Porque si constantemente, automáticamente nos estamos regulando para ahorrar energía, cuando estemos pasando
por alguna situación en la que estamos procrastinando, en la que no avanzamos, esta teoría de la homeostasis nos da claridad, porque nos dice, como las personas tendemos a la inactividad para ahorrar energía, aquello que tú no estás queriendo hacer, que sabes que te convendría hacerlo, que te llevaría a conseguir lo que quieres, te da claridad porque te dice, hazlo porque lo estás posponiendo por esta tendencia natural que tenemos a ahorrar energía, pero esta ley te dice que estás queriendo posponer algo que te interesa, pues es lo que te dice que lo hagas, ¿eh? Te da claridad por eso, porque de esta manera sabes, cuando piensas en este modelo de bien pensar, pues es lo que tienes que hacer. O sea, este modelo te da claridad. Y vale, a veces tenemos la claridad, pero seguimos sin tener ganas de hacerlo. Entonces hay otro modelo que este modelo nos ayuda a salir de esa zona de confort y es asociar algún hábito a algo que queremos hacer. Si, por ejemplo, yo lo que quiero es ir, o no sé, o por ejemplo vencer la timidez, pues para vencer la timidez yo me digo y me pongo lo que se llama un algoritmo, pero que con algoritmo estamos acostumbrados a los algoritmos de Facebook, a los algoritmos de Google y no acabamos de entender bien, es unir eso que a mí me da mucha timidez hacer, que es hablar con gente, por ejemplo, pues proponerme que cuando yo esté con un grupo de personas, por ejemplo, si son desconocidos, pues yo me propongo hablar al menos con uno cada vez que haya una reunión, ¿vale? Y esto es un algoritmo, yo asocio una cosa con otra. Por ejemplo, cada vez que yo le dé muchas vueltas a una preocupación que tengo, a un problema que tengo, porque, bueno, me lo está haciendo pasar mal, cada vez que yo tenga esa preocupación, yo miro a ver qué es lo que me dice, qué es lo que puedo hacer, pero si ya solo se trata de darle vueltas que me hacen sentir mal y no le encuentro soluciones, voy a unir que cada vez que yo tenga una preocupación me voy a hacer ejercicio físico. Cada vez que me vengan a mí esos pensamientos que me hacen sentir fatal, me voy a dar una vuelta por la naturaleza o me pongo a bailar. Me obligo a hacer algo. Como os he dicho, hablar con un desconocido o a hacer ejercicio o hacer alguna cosa. Digamos que es tener un plan de que cuando pasa esto, yo hago lo otro, mi reacción es lo otro, ¿vale? Pues esto son modelos mentales, son herramientas que nos conviene tener bastantes de estas herramientas y escoger la que mejor nos funcione, y eso nos dará superpoderes para pensar, ¿vale? Y pensar acertadamente y no darle vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a ninguna parte. Entonces, la regla de oro, como veis, es sumar perspectivas, sumar opciones, argumentos que sean contrarios a los nuestros, analizar también los nuestros, analizarlos, sobre todo no coger los que nos vienen de fuera de cualquier manera, sino analizarlos y verlos cuáles nos van mejor, cuáles nos sirven mejor. Cuantas más conexiones, cuantas más conocimientos, perspectivas conozcamos, más podremos coger lo mejor de cada una de ellas y así ir ganando confianza interna, porque desde el ir como víctimas, así no conseguimos nada, no materializamos nada. Y eso es estar en una única mirada. En cambio, una persona que se conoce, una persona que conoce, se abre a observar todas las perspectivas y todas las opiniones y después yo ya
decidiré con cuál me quedo. Entonces, esa persona que ha tomado su poder personal y que se conoce y que además mira también todo lo demás sin despreciarlo de entrada, genera confianza interna, cada vez está más motivada para hacer cosas, pero a la vez, como ella se siente con confianza, transmite esa confianza en los demás y los demás confían cada vez más también en ella. Entonces es muy importante todo este proceso que está muy atado, muy relacionado con todas las cosas y que, bueno, pues no tengo tiempo, ya llevamos más de 30 minutos, no tengo tiempo en explicar con más detalle, pero sé que lo habéis entendido. Y además hacer esto no te va a requerir más tiempo, porque, bueno, lo único que necesitas es decidir hacerlo, decidir observar, decidir ser más abierto y más flexible. Entonces, bueno, espero haberme sabido explicado mejor, contarme los que queráis cuál es el principal obstáculo con el que os encontráis o explicarme también con qué os vais a quedar, qué vais a aplicar. Y ya sabéis que si queréis trabajar conmigo, pues en el vídeo, por ejemplo, tenéis los teléfonos para que me podáis llamar